Hola, soy Joan Rodríguez Bebe y estás escuchando Religión con Calle. Religión con Calle es un podcast donde discutimos temas relevantes para la sociedad desde una perspectiva ética y moral, porque la separación de iglesia y Estado no significa que los creyentes no podamos expresarnos sobre los temas que nos afectan día a día. Búscanos en las redes sociales, en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y también añade Religión con Calle en cualquier aplicación para escuchar podcasts como Spotify, Stitcher o la aplicación de tu teléfono celular. Pero lo más importante, en la página de Facebook de Religión con Calle, además de darle like, dale seguir y ver primero para que todos nuestros episodios te aparezcan en tu página personal. En el episodio de hoy voy a contestar la mayoría de las preguntas y comentarios más comunes que me hicieron en las redes sociales a raíz del debate sobre el proyecto de libertad religiosa. Pero en esta ocasión soy yo la que le voy a hacer un examen al profesor de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, el profesor Jaime Sanabria Montañez. Y debo decir, el profesor de Derecho Laboral. Así que tengo una tarea un poco difícil. Profesor Jaime, gracias por estar nuevamente conmigo. Cómo no, gracias a ti por la invitación, Joan. Bueno, Jaime, en esta ocasión lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un formato un poco distinto. Voy a comunicarte, a dejarte saber cuáles son esos comentarios más recurrentes que me hicieron en las redes sociales, de forma tal que me puedas contestar si son ciertos, son falsos y nos des una explicación a tu respuesta. Cómo no. Bien, pues el primer comentario sería el siguiente. En Puerto Rico no existe el derecho a solicitar un acomodo razonable por razón de religión. Lo que existe es un derecho a solicitar un acomodo por incapacidad. Joan. ¿Cierto o falso? Pues la respuesta a esa premisa de que en Puerto Rico no existe supuestamente un derecho a acomodo por razón de religión es completamente falsa. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico, tanto las leyes federales como las locales contemplan tres tipos de acomodo distintos por razón de tres categorías distintas. Una es que tengas impedimento, el otro es la religión y el otro es el matrimonio. Muy bien, o sea que sí existe. Existe. Aclarada esa duda. Muy bien, el segundo comentario que también fue bastante recurrente es el siguiente. Los empleados del gobierno, por ser empleados públicos, no tienen derecho a solicitar este tipo de acomodo por razón de religión porque tienen la obligación de atender a todo el mundo. Joan, ¿cierto o falso me vas a preguntar? ¿Cierto o falso? Pues la premisa es falsa. Todo empleado, sea del gobierno o de la empresa privada, tiene derecho a solicitar un acomodo por razón de religión. ¿Qué es el acomodo? El acomodo no es otra cosa que un permiso especial que se le da a una persona para realizar, ¿verdad?, ciertas funciones cuando sus creencias en el contexto religioso confligen con esas funciones. La realidad es que un empleado de gobierno puede solicitar un acomodo razonable por razón de religión en cualquier situación donde parte de una tarea que vaya a realizar de alguna manera contraviene sus creencias. Pero hay que aclarar que no toda solicitud de acomodo razonable se va a conceder por el patrono. Si esa solicitud como razonable. Esa es otra de las preguntas. Vamos, estoy adelantando. Ahí fue como combinada la respuesta. Pues claro. Pero muy bien, yo, ¿verdad? Según lo que estás contestando, y quiero saber si estoy entendiendo correctamente, están diciendo, mira, como norma general, y sí, todos los empleados públicos tienen que atender a todo el mundo, pero precisamente la figura del acomodo razonable por razón de religión permite hacer excepciones. Correcto. Permite hacer excepciones. Bien, entonces, el otro argumento. El ciudadano no solo tiene derecho a recibir un servicio, sino que también tiene derecho a que lo atienda un funcionario en específico. Sí, pues mira, Joan, todo ciudadano tiene derecho a recibir un servicio, ¿verdad?, contrato igual por parte del gobierno, en igualdad de condiciones. Lo que el ciudadano no tiene derecho es a escoger qué funcionario le da ese servicio. En la medida en que una oficina o en una agencia haya más de un funcionario que pueda atender al ciudadano, pues queda prerrogativa de la agencia decidir qué funcionario atiende a quién. Muy bien. Otro argumento. Si solicitas un acomodo razonable por razón de religión, te lo tienen que dar automáticamente. Es una garantía. Ese argumento es falso porque, primero que todo, no toda solicitud de acomodo razonable se aprueba. Se aprueban solo aquellas solicitudes que sean
razonables. Y además, si la solicitud que tú estás haciendo al patrono, ya sea de gobierno o privado, de alguna manera afecta la operación de ese patrono sustancialmente o las realidades del día a día de esa oficina, el patrono, por ley, no está obligado a concedértelo. Lo que sí el patrono tiene que hacer es evaluar con seriedad y cuidado cada solicitud. Cuando el patrono determine que esa solicitud podría afectar su operación y su negocio de alguna manera, pues no lo concede. ¿Tendría que afectarlo de cualquier manera o tiene que ser de manera sustancial, significativa? Bueno, ¿Un impacto de qué tipo? Lo que pasa es que la jurisprudencia ha distinguido, y en el caso del acomodo por razón de impedimento, para el patrono poder justificar que no va a dar el acomodo, tiene que demostrar que es sustancialmente. Pero cuando se trata por razón de religión, lo que tiene que demostrar el patrono es el estándar, ¿verdad? Es mucho menos. No tiene que ser sustancialmente. Okay. Puede incluso demostrar que se afecta a su operación de alguna manera, no sustancialmente. Y eso lo ha dicho la jurisprudencia. O sea que es más laxo el estándar para los casos de religión que los de impedimento. Ambos son acomodos. Y habría que verlo caso a caso. Caso a caso, porque las solicitudes de acomodo, para ver si se concede o no, se evalúan caso a caso. También uno de los argumentos que hicieron era, bueno, ¿y qué pasa cuando solamente hay un empleado en esa agencia o todos los empleados que hay en la agencia piden a la misma vez un acomodo por razón de religión? Bueno, pues lo cierto es que la agencia no puede dejar de funcionar. Y si todos los empleados al mismo tiempo piden el acomodo y la agencia de repente se quedaría potencialmente sin empleados por razón de ese acomodo, pues la agencia va a tener que decir que no. O va a tener que buscar la manera de acomodar los horarios de cada uno y atender las preocupaciones o solicitudes de cada cual. En palabras sencillas, cuando usted solicita un acomodo, no está ni garantizado, ¿verdad? Ni se otorga de forma automática. Correcto. Bien. Siguiente pregunta, Jaime. ¿Conceder el acomodo permitiría que se humille a un ser humano? Porque en la práctica los empleados van a poder mirar raro al ciudadano o le van a poder decir comentarios ofensivos. Eso no es correcto, ¿sabe? Todo funcionario o cualquier empleado de la empresa privada sabe que a todo ciudadano y a todo cliente de ese negocio privado tiene que tratarlo con respeto, con cortesía, con dignidad. Ese trato se lo tienen que dar a cualquier persona independientemente de quién sea esa persona. El hecho de que yo por razón de mi creencia, ¿verdad?, no pueda darle un determinado servicio a una persona no significa que es que automáticamente lo voy a humillar o lo voy a tratar mal. Eso, y si lo hiciera, ¿cuáles son las alternativas o las opciones que tiene la empresa para manejar un caso como ese? Una empresa, ya sea pública o privada, que tenga a un empleado que trate de una manera descortés o irrespetuosa a una persona por razón de alguna característica que tenga esa persona, puede disciplinar a ese empleado, puede adiestrar a ese empleado en temas relacionados a eso, o incluso puede despedir a la persona. O sea que hay medidas disciplinarias que se tendrían que implementar para precisamente evitar que esa conducta se perpetúe o se permita. Eso es así. Y por último, para ver si sacas 100 de 100 o 90, el acomodo por razón de religión genera un ambiente de exclusión en el contexto del servicio público. Bueno, la realidad es que eso es otra premisa falsa. El acomodo por razón de religión y cualquier otro tipo de acomodo, el matrimonio, impedimento, de ninguna manera genera exclusión. Es todo lo contrario. Se busca incluir a la persona que tiene esas creencias, en el caso de la religión, para que pueda tener derecho a trabajar en un puesto como ese sin tener que ir en contra de sus principios morales, éticos o creencias religiosas. Así que en ese sentido, el acomodo lo que hace es incluir al religioso, incluir al impedido, incluir al matrimonio dentro de la fuerza laboral sin afectar los derechos de otras personas. Claro, yo creo que eso es bien importante subrayarlo, ponerlo en mayúscula. Cuando se pide un acomodo razonable, no se quiere que se le quiten los derechos al otro. O sea, claro. No se quiere, lo que se busca, lo que se quiere no es que el ciudadano deje de recibir un servicio o afectar ese derecho, sino que en la medida en que se garantiza que todos los ciudadanos van a recibir los servicios que solicitan, a la misma vez se proteja el derecho de ese funcionario a pedir un acomodo razonable por razón de religión. Sí, porque y se protegen los dos. Si la expectativa es, yo también he escuchado por ahí, tú no me lo has preguntado, la gente lo que dice es
Si no puede realizar alguna de sus funciones, que se vaya y se busque otro trabajo. Pero es que eso precisamente sería lo que excluye a ciertas personas de ciertos puestos de trabajo. Y lo que busca un acomodo es proteger a las personas, por ejemplo, que son religiosas, de que puedan trabajar, ¿verdad?, en puestos similares a los que trabajan otros grupos, ¿verdad?, sin tener que claudicar sus creencias, valores y principios. Bueno, Jaime, pues 100 de 100. La clase quedó aprobada. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por este tiempo y espero que hayamos podido aclarar y explicar muchos de los argumentos y de las preguntas que me hicieron a través de las redes sociales. Gracias por escucharnos.